o de los partidos políticos no es el mismo tiempo de la política de los pueblos, o sino de los pueblos originarios. No es el mismo. ¿No? Entonces, eso hay que saber leer para poder entender una coyuntura política. Entonces, yo en principio, el año pasado, cuando estuve aquí durante el golpe de Estado y volví a México, yo dije, bueno, aquí hay que dialogar con Zabaleta, con su texto Las masas de noviembre, ¿no? Y ahora estuve leyendo, pues me pareció un texto, pero bien del siglo pasado, ¿no? O sea, digamos, ya pareció otro tiempo, las categorías, los conceptos a los cuales él se refiere, desde la acción y hasta medio rancio, me pareció, ¿no? Entonces, porque, bueno, en parte están sucediendo cosas muy nuevas, pero que a su vez requieren otro tipo de intelección, ¿no? Entonces, es siempre bueno estar atento al modo cómo es que desde esta otra perspectiva podemos apropiarnos de este presente. Yo no diría que es mesiánico, sino es bien mesiánico. No, está bien condensado, bien concentrado. En parte es un privilegio y en parte estar tematizando. Fíjense la primera línea de la tesis 10, los temas de meditación que la regla, etcétera, etcétera. En parte estamos meditando, ¿no? Y es, digamos, otro nivel de cognición, tiene que ver directamente con la jochma o la sabiduría, ya no solo con Binah o el conocimiento, por decir, ¿no? Y ojo, hay tipos de conocimiento, ¿no? Así, esa sería la reflexión relativa a la pregunta sobre la dialéctica. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un montón de problemas que no se han tocado, que están pendientes y que hay que tocarlos. O sea, hay mucho trabajo, pues, en ese sentido, ¿no? Entonces, habíamos quedado más o menos a la mitad de la tesis 9, ¿se acuerdan? No habíamos terminado ella. Digamos, el sentido en el cual el ángel de la historia no solamente gira la cabeza, ahora ese giro es un giro existencial. El ángel de la historia, estoy en la tercera línea de la página 212. El ángel de la historia ha vuelto el rostro hacia el pasado. Entonces, varias veces hemos dicho, ¿no?, de que antes de la modernidad, el sentido de lo que está sucediendo en el presente y podría suceder en el futuro, siempre está o estaba en el pasado, ¿no? De hecho, en los pueblos andino-amazónicos, hasta el día de hoy, eso, digamos, se ha mantenido de modo, bueno, un poco testarudo, pero es que es de concepción, pues. El futuro no está en el futuro está en el pasado. O sino que el modo como existencialmente caminamos es dándole las espaldas al futuro y la cara al pasado, ¿no? Siempre desde el presente, ¿no? Sigo. Allí donde nosotros vemos un encadenamiento de hechos, él ve, el ángel, una única catástrofe y acumula incesantemente una ruina tras otra, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer tanta destrucción. Esto de despertar a los muertos, bueno, dice la mística judía que el orden de la creación en parte determina el orden de superioridad de los entes creados, ¿no? Entonces,
según el orden de la creación, bueno, primero es creado los cielos y la tierra, las luces, en este caso las estrellas, etcétera, la naturaleza y así, ¿no? Entonces, cuando crea las estrellas, está creando ángeles o malas, ¿no? O, digamos, campos energéticos, ¿no? Entonces, después de que ha creado todo eso, al final crea al ser humano. Según la mística judía, porque el ser humano ha sido creado después, es superior al poder energético, cognitivo, intelectual, espiritual, etcétera, etcétera, que las estrellas. Es superior, ¿no? Y por eso tiene, ¿cómo se llama? Mayor tipo de capacidades. Y dice que, estoy diciendo, esto dice la mística judía, que los ángeles envidian al ser humano la capacidad que los seres humanos tienen, que ellos no tienen. Por ejemplo, los ángeles han sido creados con un tipo de propósito, o si ustedes quieren, con un karma, con un destino, que no pueden modificarlo en absoluto. En cambio, el ser humano tiene esa capacidad. Puede cambiar, pues, lo puede modificar, lo puede transformar completamente, ¿no? Pero lo más desconcertante es lo siguiente. Ojo, esto dicen los cabalistas. Estoy diciendo. Dicen de que los ángeles han sido creados para obedecernos y no al revés, ¿no? Y que por el pecado, ¿no? Y esta en parte tiene que ver con la caída de varios ángeles, parte de todo proceso de dominación consiste en hacernos creer de que los ángeles son superiores a nosotros y no nosotros a ellos, en el sentido de que ellos nos dominan o nos controlan o nos guardan, nos protegen, etcétera, y no nosotros a ellos, ¿no? Digamos que sería el fundamento último de todo tipo de relación de dominio, como dice ahora el capital, por ejemplo, ¿no? Sin capital somos nada, no hay riqueza, no hay desarrollo, no hay progreso, no hay nada, ¿no? Y en ese sentido, digamos, dependemos en absoluto del capital, cuando es exactamente al revés, ¿no? Entonces, los ángeles no podrían despertar a los muertos, pero nosotros sí. Por eso dice, bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer tanta destrucción. Supuestamente nosotros tenemos esa posibilidad, pero hemos perdido todo eso gracias al pecado. Y el pecado consiste, bueno, esto un poco lo dije, creo que el curso anterior, pero también creo que lo dije en el curso de blog, de que el pecado consiste en haber comido del árbol del bien y del mal, que es conocido como el árbol del conocimiento, pero no es del conocimiento en general, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Según los místicos, un sistema de dominio produce siempre su propia concepción de bien y de mal. ¿Para qué? Para dominar. Y cuando uno se alimenta de eso, o sea, cuando uno forma la conciencia a partir de ese tipo de conocimiento, pues en última instancia va a reproducir esa noción de bien y de mal, ¿no? Y en última instancia va a recaer en relaciones de dominación, o sea, va a terminar justificando el dominio que el sistema de dominio ha impuesto, ¿no? Va a terminar sometiéndose. Entonces, en eso consiste el pecado, ¿no? Entonces, en el caso de los israelitas, ¿no? O sea, al principio, bueno, los grandes sistemas de dominio son de el primer gran exilio, por decir, cuando están en Egipto. Entonces, Egipto es un tipo de árbol del bien y del mal,
porque produce su propio conocimiento para justificar qué es lo bueno, qué es lo malo. Después Grecia, después Roma, ¿no? Y ahora sería la modernidad. La modernidad es un sistema de dominio que produce su propia concepción de bien y de mal, su propia ontología, por decir, ¿no? Para hacer creer que más allá de este tipo de bien y de mal no hay nada, no hay nada. Entonces, la receta para ir más allá habría estado en el árbol de la vida, ¿no? Entonces, cuando un ser humano come primero del árbol del bien y del mal, o sea, en este caso, ha comido primero el conocimiento del sistema de dominio, está difícil que coma del árbol de la vida. Para liberarse del árbol del bien y del mal, en este caso, el conocimiento de la modernidad, hay que comer del árbol de la vida. En este caso, digamos, sería de la Torah, ¿no? Y su interpretación, porque, ojo, hay interpretaciones, pues. Y la interpretación estaría, digamos, en el Zohar o los textos fundacionales de la mística judía, ¿no? Pero, digamos, no sería el único tipo de mística, ¿no? Porque, bueno, siempre hay que leer históricamente. Por eso, a los alumnos que quieran meterse al tema, al problema, ingresen vía Scholle, porque él muestra todo esto históricamente. La tendencia, digamos, al 99% de la mística actual es que se saltan la historia. Y cuando quieren aterrizar en la historia son, pero literales panzazos, pero panzazos gruesísimos, ¿no? Entonces, cuando uno entra por la historia, uno puede identificar, por ejemplo, ¿no? Entre la tradición judía, el comentario a la Torah hecha por Rashi es, sí, digamos, un texto fundacional, ¿no? Son 5 tomos, un tomo por cada libro, o sea, el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Entonces, cuando uno ve este libro, históricamente, pues lo primero que se da cuenta es que ha sido escrito durante las cruzadas. Ustedes saben qué pasó con las cruzadas, ¿no? Y inmediatamente puede distinguir el contenido de ellos. Cuando por primera vez, digamos, el pueblo judío aparece como, digamos, el bueno, así entre comillas, subrayado en negrita, cursiva, etcétera, etcétera, y quien no es judío, pues aparece como exactamente lo contrario. Es un texto con alto contenido político. Entonces, hay que tener cuidado también en las interpretaciones, ¿no? No solamente históricas, sino en sentido histórico, sino también en sentido político, ¿no? Por eso, cuando dice aquí Benjamin, bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos, tampoco a los muertos en general, ¿no? Hay muertos y muertos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Pinochet, por ejemplo, sino, ¿cómo se llama? Hitler y así sucesivamente, ¿no? Pero también hay otro tipo de muertos, ¿no? Entonces, bueno, hay muertos que están bien muertos y hay muertos que no han terminado de morir, ¿no? Y también eso hay que saber discernir para saber en qué sentido, digamos, se puede leer esto. Pero desde el paraíso es el criterio, ¿no? O sea, el pasado acá. Digamos, toda esa metáfora que significa el paraíso. Y aquí no es que haya existido físicamente el paraíso, sino lo que ello significa, lo que quiere decir, ¿no? Que existía en el principio, sí, ¿no? Pero desde el paraíso, o sea, desde el principio, sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas. O sea, el ángel está volando y hay una tempestad, ¿no? O sea, un viento, unos vientos, ¿no? Tal vez con agua. Y ojo, no es... En la conciencia moderna, el viento es un mero fenómeno natural. O sea, es un viento que, bueno, decirnos algo, pues no tiene ni ton ni son, ¿no?
Pero en sentido místico eso no es así. Igual con las lluvias, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mundo andino, cuando aparecen los primeros vientos, siempre dicen, no salgas a la calle, no, porque esos son los peores vientos, porque son los más cochinos, porque están limpiando toda mugre, podredumbre, o sea, no solamente física, sino también espiritual, por decir. Y entonces te puede agarrar eso. Pero algo similar, a mí me lo dijeron en Costa Rica, por ejemplo, cuando empezó a llegar las lluvias. Decían, no te hagas mojar por las primeras lluvias, porque esas lluvias son malas, la gente se enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las últimas son ya las limpias, las purificadoras, etcétera. Ahora, pero no es solamente eso, es algo más que eso, por decir, ¿no? Entonces, hay una tempestad que enreda. Se enredó en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja hacia el futuro. Ahora, el futuro aquí ya aparece como una dimensión existencial, ya no es meramente temporal, ¿no? Este futuro del cual está hablando Benjamín tiene mucho contenido, ¿no? No es en sentido moderno sinónimo de lo bueno o de lo superior o de lo mejor. Ya está cualificado, por decir, ¿no? Entonces, por eso a este futuro el ángel de la historia le da la espalda, ¿no? No solo porque no quiere ir hacia ese futuro, ¿no? Sino porque ahora quiere avanzar hacia el principio, o sea, en este caso hacia el pasado. Mientras que los montones de ruinas van creciendo ante él hasta llegar al cielo. Son las ruinas que en su intento de, más adelante ya va a hablar del progreso, de producir un desarrollo, un buen progreso, un crecimiento. El costo de eso son montones de ruinas. Pero no es solamente la ruina, digamos, de unas ruinas de monumentos o construcciones, son también de ruinas humanas, ¿no? Y que están ahí, no estarán de modo físico, están de modo energético, están ahí, o sea, no se han perdido. Esta tempestad es lo que nosotros llamamos progreso. Entonces el progreso es una tempestad que al ángel de la historia no le permite cerrar sus alas, ¿no? O sea, no le permite aterrizar, digamos, o llegar a un lugar a estacionarse, ¿no? Y hasta lo puede mover tranquilamente en otro tipo de direcciones, ¿no? Entonces, quien muestra lo que más o menos sucede o pasa a Benjamin es el ángel. Digamos, el ángel le indica, o le está indicando, le está mostrando a Benjamin cuál debiera ser entonces el sentido de la historia para nosotros, o el sentido de la nueva ontología de la historia, o de la nueva filosofía de la historia, o el sentido de lo que debiera ser o podría ser la temporalidad, ¿no? Entonces, fíjense, todos los benjaminianos, o digamos desde, ¿cómo se llama? Adorno en adelante, o desde Hannah Arendt en adelante, que han leído ¿en
¿en qué sentido, en qué medida se habrán conflictuado, digamos, con esto? Porque, digamos, en primera instancia, Benjamin está en contra del progreso. Así aparece, ¿no? Y, digamos, la modernidad y el capitalismo, y en parte el socialismo, son algo así como un canto al progreso. Y, digamos, en pueblos atrasados, económicamente hablando o tecnológicamente hablando, como los nuestros, casi en todos late el espíritu de, bueno, somos lo que somos porque no somos adelantados o no hemos progresado, ¿no? O no nos hemos desarrollado. Entonces, frente a eso, lo que queremos es progresar, pues, desarrollar. Ahora, esta palabrita tiene, ¿cómo se llama? Un contenido. Y el contenido habitual, el más claro, el más duro, el más contundente, es el que la modernidad ha construido como contenido de la palabra progreso, ¿no? Y no solamente, a ver cómo puedo decir, material, ¿no? Sino inclusive existencial o humano, ¿no? Por ejemplo, hace días estaba recordando un detalle que habitualmente se nos escapa a nosotros, que aparece ahora a propósito de la pandemia, ¿no? La cual dicen muchos informes, muchas reflexiones, reacciones. Hay este grupo de médicos por la verdad, creo que se llama, ¿no? Van sacando así denuncias, informes, etcétera, ¿no? De que en parte la cuarentena, bueno, la pandemia y la cuarentena ha sido utilizada, digamos, para, así como política nacional, contra los, o para suprimir a los ancianos o a los señores de la tercera edad, ¿no? En el caso de, no sé si es España o Italia, dice así literalmente, no solamente se dejó morir a los ancianos, sino que se promovió, digamos, totalmente esta medida política, porque, bueno, por un lado están consumiendo, digamos, dinero de las arcas del Estado, o sea, digamos, o que está administrando el Estado, como pueden ser las pensiones o las jubilaciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, de acuerdo a medidas neoliberales, dice que estos países tienen legislaciones en las cuales se explicita que si es que las aseguradoras o el Estado se ha hecho cargo de los señores de la tercera edad hasta el momento de su muerte, las aseguradoras o el Estado automáticamente quedan en propiedad de las propiedades de los señores de la tercera edad y no, y digamos, no pasa a los hijos, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, se han ahorrado cualquier cantidad de dinero y por otro lado, se están apropiando, digamos, de las propiedades de mucha gente de la tercera edad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empiezan a aparecer los datos. Bueno, en parte es eliminación de población, eliminación física de gran cantidad de la población, no solamente de tercer mundo, sino de primer mundo. Entonces decía alguna gente ahí de que el cálculo les salió pele, porque ellos pensaron, me estoy inventando cifras, no estoy diciendo que sea así. Ellos, digamos, calcularon de que con esta pandemia iban a morir, digamos, qué sé yo, unos 10 millones de personas. Pero al final murieron 1 millón nomás. O sea, que me estoy inventando, ¿no? Entonces, bueno, y por eso están viendo el modo como es que la cosa pueden mejorar en el sentido de transformar la técnica, depurar la técnica, digamos, para la eliminación de cierto tipo de población. Pero uno se pregunta, ¿pero qué, de dónde viene esto? ¿De dónde surge? ¿No? Entonces, se acuerdan de Malthus, ¿no?
que ahora me acabo de enterar de que fue un pastor luterano. Entonces, quienes han seguido el curso del blog saben las implicaciones de Lutero, o digamos, cómo han desarrollado ese tipo de perspectiva, ¿no? O sea, Malthus, un ex pastor luterano, que ante el creciente incremento de población de pobres, ¿no? Y la escasez de alimentos, él veía como solución la eliminación de la gente pobre, ¿no? Entonces empezó, digamos, la ideología, porque la gente quiere continuo, de cómo es que se podría, bueno, y que se tradujeron en políticas, cómo es que se podría eliminar a las clases, en este caso pobres, pero después de eso inferiores. Digo después de eso porque paralelamente a él, bueno, Malthus, inglés, Inglaterra, y que la época del imperio inglés, digamos, más floreciente, digamos. Inmediatamente después aparece Darwin, ¿no? Quien ya no en el plano de, digamos, las plantas o los animales, sino en el plano de los seres humanos. Él creía firmemente, fervientemente, en que habían razas inferiores y razas superiores, y de que por la ley de la evolución, digamos, parte del contenido de la palabra progreso, él decía, no era necesario eliminar, por decir, a las razas inferiores, sino que por ser inferiores, ellas no tienen capacidad de adaptación a las nuevas contradicciones o desafíos, digamos, de la humanidad, sino que iban a perecer, iban a perecer. Entonces, no había que hacer nada por, ¿cómo se llama?, salvarlas, sino que había que dejar que perezcan nada más porque van a perecer. Y que las razas superiores, como la anglosajona, pues iban a, ¿cómo se llama?, a permanecer, digamos, en el tiempo, ¿no? 2 o 3 décadas después empezó a aparecer los primeros tiros por la culata, porque mucha gente pensó de que, bueno, para preservar la pureza de la raza, se casaban solamente entre, yo no diré puros anglosajones, ¿no?, sino hasta puros familiares, pues, ¿no? Y empezaron a aparecer cualquier tipo de deformaciones, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Que empezaron a cuestionar algunas de sus hipótesis, pero el problema es que se difundió tanto y de tal modo, no solamente en las universidades, sino también en el ámbito de la opinión pública, este tipo de, ¿cómo se llama?, conocimiento o de concepción de la realidad, que gracias al racismo, ¿no?, está vivito y coleando, pues, ¿no? Y en parte es la tempestad que como contenido está contenido en la palabra progreso, ¿no? Entonces, no es solamente el desarrollo material de tener cosas, digamos, de andar antes en burro y ahora andar en un Mercedes-Benz, ¿no? O en avión, por decir. No es solo eso, o sea, no hay que ser ingenuo como para poder pensar eso, sino que está contenido inclusive en esto. Y el fenómeno de la pandemia hoy en parte se puede ver al, algo al respecto, ¿no? Entonces, es una tempestad, bueno, aquí la palabra tempestad ya se queda un poquito cortita, si se dan cuenta. La cosa es muchísimo más compleja. Entonces, la palabra progreso, éticamente hablando, aparece con una carga tal de perversidad, ¿no? Y ya no es solo, digamos, el tipo de explotación tanto del trabajo humano como de la naturaleza que está contenido en los monumentos de la cultura moderna europea occidental. Ya no es solo eso, sino es la degradación sistemática de lo que de humanidad había producido la humanidad antes y que con el capitalismo y solamente ha aflorado, sino que se sigue desarrollando.
¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿No? Lo primero que sale es que, bueno, hay que ponerle un freno al progreso, ¿no? Y, ¿cómo se llama? La gente que se ha alimentado del árbol del bien y del mal de la modernidad, cree que si hacemos eso vamos a volver a la edad de piedra, o sea, a lo peor de la humanidad, por decirlo. Entonces hay que, ¿cómo se llama? Desantizar la palabra. Yo no sé si es que haya que cambiar de palabra o haya que trabajar sistemáticamente el contenido para ver por qué, por decir, digamos, ¿no? En el caso boliviano ahorita, ahora, aquí, la administración de la pandemia ha sido un literal desastre. No solo por la total incapacidad de esta burguesía con conciencia premoderna, sí, literal, sino de que en parte no hay infraestructura, eso es cierto, ¿no? Digamos, simplemente para empezar, ¿no? La cantidad de médicos que hay por cada 1000 habitantes o cada 100,000, ¿no? Acá, digamos, reprobamos inmediatamente, ¿no? Y en parte porque no ha habido, digamos, políticas que tiendan a la producción de infraestructura para poder atender este tipo de problemas, ¿no? Entonces se necesita, pues, compañeros, ¿no? Pero, digamos, una cosa es que se necesite eso y otra cosa es que se necesite, digamos, infraestructura médica. Necesitamos infraestructura médica, sí, a gritos. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que sin la medicina moderna europea occidental somos nada. Eso es falso, ¿no? He puesto varias veces el ejemplo de cómo es que los hindúes y los chinos ya tienen protocolos de curación o prevención de enfermedades a nivel nacional con puras hierbas o con pura medicina tradicional, ¿no? Tienen hospitales, todo está bien catalogado, etcétera, etcétera, y de tal modo que un montón de enfermedades tranquilamente pueden curarlas. Bueno, eso por un lado. Todos nuestros pueblos originarios tienen eso. Cualquier cantidad de plantas curativas, de cuya noticia la medicina europea occidental ni siquiera está enterada y ojalá que nunca se entere, sino de otro tipo de problemas que lo hemos tematizado a partir de Marx. ¿Se acuerdan quienes han estado en el curso de Marx cuando hacíamos las reflexiones relativas? ¿Qué es aquello que está contenido como contenido en la mercancía capitalista, ¿no? Entonces decíamos siempre la intencionalidad. Y las relaciones sociales, que son de dominio y explotación. Por un lado, la intencionalidad puesta por el productor, en este caso el capitalista, lo único que le interesa es producir ganancia y nada más. Y por otro lado, las relaciones sociales, que en Marx son de explotación y dominio, tanto de la naturaleza como del trabajo humano. En el caso de las vacunas, bueno, hasta ustedes saben esta loca carrera por quién saca la vacuna para hacer grandes negocios. El objetivo es así, en el caso de las empresas europeas, norteamericanas, es el negocio, así de simple, ¿no? No voy a decir de que no exista esta pretensión en los rusos y los chinos, pero se nota que no es el objetivo fundamental, por decir. ¿Van a hacer negocios? Sí, van a hacer negocios, pero digamos, no es el objetivo fundamental. En el caso gringo, bueno, en el caso europeo, bueno, en esta vacuna, por ejemplo, la Oxford Seneca. Ya, bueno, muchos países que están interesados en comprar la vacuna les han enviado una
una serie de especificaciones en las cuales ellos, cuando vendan la vacuna, van a pedir que les garanticen de que nadie les va a hacer ningún tipo de demanda o juicio, o sea, ningún país le puede hacer un juicio o demanda por consecuencias no previstas que puedan aparecer producto de la aplicación de la vacuna de aquí en 3 o 4 años. O sea, no se van a hacer cargo ellos de eso. Si dicen eso, aguas, porque ya, o sea, no son vacunas altamente probadas y o comprobadas, por decir, ¿no? Pero ese es un detalle, en mi opinión, no tan fundamental, porque los grandes médicos, porque hay, pues, como dicen popularmente, en la viña del Señor hay de todo tipo, ¿no? Los médicos, hay médicos buenos, y en general la mayoría son malos, pero de entre todos esos malos hay médicos buenos, pues, que son los que están dando la batalla, están dando la cara, están enfrentando hasta expulsiones de, ¿cómo se llama?, de sus propios países, pero así un ataque horrible, ¿no? De que, bueno, hay médicos o farmacéuticas o laboratorios que hacen un negocio, yo no sé si decir criminal o maquiavélico, a ver, ustedes pónganle el nombre, ¿no? Con los fetos de los abortos. Creo que de los 6 meses en adelante, que se, bueno, hay muchas de estas farmacéuticas que compran cualquier cantidad de, bueno, todos los fetos posibles de 6 meses en adelante, en los cuales experimentan las vacunas para saber qué tipo de reacciones hay, cura, no cura, etcétera, etcétera. O sea, ni siquiera son conejillos de indias, ¿no? Son fetos de madres que han abortado o que los han hecho abortar, ¿no? Porque hay casos en los cuales, bueno, estaba escuchando el caso de un hospital que hicieron en la década del 60 en los Estados Unidos para vender puros abortos de mujeres negras, ¿no? A cualquier mujer negra que iba a abortar, inmediatamente la esterilizaban. Obviamente no se enteraba, ¿no? Pero, bueno, era un tráfico de órganos, pues, con los fetos. Y después de eso, bueno, los utilizaban ya desde ese entonces, para ese tipo de cosas. Bueno, ¿por qué hago esta referencia? Para ver, bueno, ¿qué es aquello que está contenido? Ojo, gracias a la idea de progreso en la producción, en este caso de nuevas vacunas, producto de la ciencia médica moderna europeo occidental. Y bueno, gracias a la idea de progreso, en parte, se dan este tipo de productos. Que mucha gente, este tipo de relaciones éticamente perversas, maquiavélicas, siniestras, etcétera, etcétera, ustedes pónganle otro tipo de adjetivos, ¿no? Están contenidas en vacunas, digamos, de estas grandes farmacéuticas que literalmente no tienen madre, ¿no? Y que van a vender y van a hacer grandes negocios, ¿no? O sea, van a seguir cotizando muy bien en la bolsa. Ese contenido está ahí. Cuando nos vacunemos con eso, bueno, yo no me voy a vacunar con eso, ¿no? Pero cuando la gente se vacune con eso, ¿qué tipo de contenidos o energías, en este caso negativas, va a introducir en su corporalidad? Ahora, tengan idea de el tipo de tempestad que está contenido en lo que dice Benjamin, en lo que nosotros llamamos progreso. Cuando miramos así desde este ángulo, la palabra tempestad ya se queda cortita. O por lo menos
cuando atendemos al contenido de estos fenómenos que se dan literal de espaldas a los consumidores, cuando los hacemos aparecer, ¿no? Pues aparece la palabra tempestad tan tempestuosa, o sea, tormenta perfecta queda, bueno, para la película, ¿no? Pero, no sé, a ver, ya me quedo corto como para poder describir el fenómeno. Ahora, si se dan cuenta, para ser antimoderno no es necesario ser decolonial. ¿O qué les parece, compañeros? Fíjense, ven, por una vía completamente distinta, llega a posiciones decoloniales o tal vez más radicales que la posición decolonial, ¿no? Digamos, una perspectiva, digamos, pero sí radical, transmoderna, post-occidental, ¿no? Pero si dan cuenta, para ser decolonial no es necesario, o mejor, para estar en contra de la modernidad no es necesario ser decolonial. Con Benjamin se puede llegar a eso. Ahora, lo que a mí ¿cómo se llama? Me llama la atención es cómo los benjaminianos siguen siendo modernos. ¿Se entiende ahora la contradicción? Es un ángel caído. Sí. A veces que alguna gente dice Moloch, otros dicen Moloch. El ángel caído, bueno, es un ángel, ¿no? Pero en este caso caído, digamos. Es un poco lo que decía al principio respecto de no todo campo energético es bueno o malo en sí mismo, sino puede ser lo uno, puede ser lo otro. Depende, ¿no? El tipo de constelación, relación, todo eso, ¿no? Pues no todo ángel es bueno, así de simple. Pues un malak se puede volver molo, ¿no? O no todo ángel es melech. No todo ángel es melech, ¿no? Hay que saber distinguir, digamos, la especificidad. Por eso no es nomás hablar de los ángeles en general, por decir, digamos, no cualquier ángel es bueno, no, o cualquier rey es bueno, no, cualquier melech es bueno, no, tampoco, ¿no? Por eso siempre decimos que necesitamos criterio para eso, ¿no? Entonces, bueno, hay ¿cómo se llama? El parecido, sí. Entonces, por eso hay que saber leer todo esto. Bueno, aquí el ángel es una metáfora de cómo uno puede ponerse por encima del mundo. Porque todos estamos dentro del mundo, en este caso dentro de la modernidad, ¿no? Entonces, cuando el ángel se pone por encima del mundo, está por encima del mundo, pues, está volando por encima del mundo. Puede ver lo que, digamos, nosotros, inclusive a simple vista, lo que nosotros no vemos a simple vista. O sea, nosotros vemos el ente, por decir, ¿no? O el mero aparecer del ente, ¿no? Pero no vemos, digamos, todo lo que está contenido en ello, por decir, digamos, ¿no? Nosotros podemos estar en una, qué sé yo, en una de las grandes plazas de las capitales europeas donde venden piedras preciosas, ¿no? Diamantes, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo podemos ver, digamos, qué lindas tiendas, ¿no? Qué lindos mostradores, qué lindas las personas que atienden en la tienda, ¿no? Con qué amabilidad, con qué delicadeza, qué bien huelen, qué educadas, qué cultas, etcétera. Eso podemos ver. Esa es una forma de ver ónticamente un problema. El ángel no solamente está viendo eso, el ángel está viendo paralelamente de dónde proceden las piedras, dónde se las ¿cómo puedo decir? ¿Dónde se las arranca? ¿Cómo?
con qué tipo de trabajo humano, con qué tipo de salario, con qué tipo de relaciones económicas o sociales, ¿no? Y cómo va atravesando los distintos, digamos, campos de la producción hasta llegar a la tienda esa, ¿no? Entonces, normalmente nosotros lo que vemos es la punta del iceberg o el aparecer estético o fenoménico de todo el proceso. Entonces, el ángel está más allá de eso, está por sobre eso. Por eso puede ver todo el proceso, entonces puede decir osor, ¿no? Y en parte, digamos, tiene otro tipo de criterio. Ahora, sin embargo, nosotros podemos estar, digamos, en los países de África donde se extrae, digamos, las piedras estas, estar padeciendo, digamos, el fenómeno este de la explotación, ¿no? Pero nosotros no vemos el último momento y tal vez jamás lo podríamos ver, ¿no? Entonces, a partir de ello, para nosotros, digamos, las piedras preciosas podría ser sinónimo de humillación, muerte, explotación, enfermedad, etcétera, y nada más, ¿no? El problema es cuando se elabora el conocimiento del ente llamado diamante, desde qué punto de vista se elabora el conocimiento, ¿no? En general, es desde el punto de vista del comprador-vendedor en estas hermosas plazas donde hay muchas tiendas, donde hay este tipo de eh, joyas, por decir, y no desde el punto de vista del productor, ¿no? Quien tiene la capacidad para poder elevarse por sobre el conocimiento oficial, por decir, puede ver lo que está contenido y escondido. Entonces, es lo que puede ver el ángel de la historia. Por eso hace un giro. Le da, digamos, la espalda a la plaza esa o a las tiendas esas o al fenómeno ese en el cual el diamante aparece como algo tan romántico, tan nice, tan lindo, ¿no? Y quedarse solamente en eso y no ver lo otro. En el caso nuestro, esto digamos tendría que ver ya con los benjaminianos, por decir, inclusive desde Adorno en adelante, inclusive desde Hannah Arendt en adelante. Ellos, por su forma de vida, ¿no?, han abandonado la perspectiva del dominado o del explotado, que en este caso sería la del judío, ¿no? Adorno, tal vez mucho más que Hannah Arendt, o ambos, digamos, después de la muerte de Benjamin, son plenamente modernos, ¿no? ¿Por qué son plenamente modernos? Porque es el único punto de vista desde el cual observan toda la realidad. Por eso no tienen criterio de discernimiento para poder evaluar críticamente a la modernidad. En el caso de Benjamin, Bloch y también Marx, ya lo hemos mostrado haciendo alusión a sus biografías, ellos tienen el punto de vista paralelo al de la modernidad, el de un tipo de humanidad, en este caso la judía, negada, no solamente por la modernidad, porque aparecen como inferiores, especialmente los hasídicos, o sea, los cabalistas, sino también por la Europa occidental. O sea, ellos han sido milenariamente o centenariamente dominados por la Europa moderna. Entonces, ellos tienen ese punto de vista, no han perdido eso, ¿no? O sea, tienen la posibilidad de que desde otro horizonte cultural, histórico, pueden evaluar a la modernidad en conjunto, en todo. En el caso de los benjaminianos actuales o contemporáneos, ellos, sine qua non, tienen solamente a la modernidad. Nosotros, en este caso, digamos, este servidor y algunos de nuestros alumnos, tienen, aparte de la modernidad, tienen el punto de vista de los pueblos originarios. Por eso podemos tomar una distancia.
respecto de en la modernidad como modernidad. El moderno, cuando se encuentra o se enfrenta a la obra de Benjamin y no tiene un criterio de distanciamiento o de épogée, ¿no? Un criterio de discernimiento a partir del cual poder evaluar a la modernidad en su conjunto, poder evaluar el tipo de enjuiciamiento ético, crítico, político, cultural y hasta histórico que está haciendo Benjamin. Entonces se queda en la modernidad y a lo máximo lo cual puede llegar es hablar de otras modernidades, ¿no? Pero sabemos que la modernidad tiene un origen y eso está bien claro históricamente hablando, ¿no? Digamos, tiene una matriz, tiene una raíz que a cualquier otra rama le alcanza, así de simple, ¿no? Entonces, Benjamin puede tener criterio de discernimiento porque está contenido, pues, el otro universo de observación. En este caso, ya no sería la cultura judía solamente, pero aquí tiene un matiz que es el que es fundamental, que es el que nosotros estamos tratando de rescatar, que es completamente inherente a los pueblos originarios, que es el punto de vista místico, ¿no? Entonces, por eso no es lo mismo la obra de Levinas que la de Benjamin. Y ambos son judíos y parten de la tradición judía. Pero hay un judaísmo ya modernizante o en franco proceso de modernización, que sería el Estado sionista de ahora, por ejemplo. Ha devenido en otro sistema de dominio. Pero en el caso de Benjamin, él no ha conocido el Estado de Israel. Él está ubicado existencialmente en el pueblo judío o israelita que todavía no es dominio, que no se ha convertido en dominador. Ellos son los dominados, los perseguidos, ¿no? Y ¿por qué se afirman como tales? Porque tienen una cultura, historia, memoria, tradición, etcétera, etcétera, desde la cual todo se ve de otro modo, ¿no? Entonces, a nosotros nos puede parecer claro porque tenemos algo similar a lo que tiene Benjamin, el criterio punto de vista de los pueblos originarios que con un fuerte sentido místico. Hasta ahora no conozco, digamos, un pensador como Levinas que parte de una matriz cultural secularizada como la judía, ¿no? Digamos, no conozco un pensador de origen, digamos, en este caso andino-amazónico, que haya secularizado o parte de una secularización de la cosmovisión andino-amazónica, ¿no? Porque aquí lo místico, digamos, es pero es tan fuerte. En el caso de Levinas, ¿no? Porque ya es del siglo XX, 1906. Benjamin es 1892. Son unos cuantos años, pero existencialmente es, digamos, bastante la diferencia. Tener la experiencia existencial de una judeidad secular o una judeidad no secular, que como punto de vista puede erguirse en criterio de discernimiento para evaluar críticamente un tipo de árbol de la vida, o en este caso un mundo o un sistema de dominio, como el de la modernidad, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto claro, de sí aparece, digamos, el problema que está enunciando Benjamin en toda su magnitud y toda su dimensión, ¿no? De lo contrario, no. Entonces, por eso los benjaminianos normales se quedan en el más acá de Benjamin y no, o sea, ni siquiera agarran Benjamin, pero tampoco pueden trascender Benjamin, ¿no? Y esto, bueno, ustedes están viendo, está apareciendo fuerte en la palabra progreso y en la eticidad perversa, que como constitución produce sentido
no solamente en cuanto al futuro, al cual hay que darle la espalda, sino al presente, en el cual o damos o no la espalda al presente, perdón, al pasado o al futuro. Bueno, quien ha visto algo de eso sabe lo que significa ver eso. Son imágenes que a uno le persiguen y no le dejan, ¿no? Entonces yo digo, siempre digo, tampoco es ver nomás, ¿no? ¿No? Quien tiene conciencia ética, por decir, no es nomás ver, digamos, el pecado o lo perverso o lo morboso. No, no, compañeros. ¿No? Cuando uno tiene conciencia de eso, y hasta en las películas, uno va a un cine, ve una película, yo me tapo los ojos, ¿no? O sea, cierro los, o si no, me salgo del cine, así, literal. ¿No? Voy a estar pervirtiendo mis sueños o mis pensamientos con ese tipo de imágenes, ¿no? Así. O sea, así como no es leer nomás cualquier cosa, tampoco, así como tampoco es comer cualquier cosa, tampoco es ver cualquier cosa, compañeros. Bueno, pasamos a la tesis 10, que por eso es que a veces uno, y me ha tocado conocer a personas así, ¿no? O sea, ven tantas estas cosas, tanto de esto, no, hombre. La gente termina mal en el sentido que se enferman, ese tipo de cosas, ¿no? O cómo se llama, qué sé yo, gente que se dedica a la bebida, o se vuelven valemadres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay que tener siempre un criterio de discernimiento, porque no es nomás ver ese tipo de cosas, ¿no? Así. Bueno, no, ahí les podría contar cada cosa atroz, ¿no? Es que mejor continuamos nomás. Bueno, vamos a la tesis 10. Cuando leí esto, inmediatamente me sorprendió en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que otra vez, ¿no es cierto? Volvemos, bueno, en apariencia nos está sacando del tema Benjamín, pero inmediatamente dice, no, 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 cálmala, cálmala, como dicen en México, volvamos al tema. Nos dice la primera oración. Los temas de meditación que la regla monástica señalaba a los hermanos tenían por objeto prevenirlos contra el mundo y su trajín. Bueno, quien no conoce la tradición mística judía, lee esto y los detalles se le pasan inmediatamente, bueno, así digamos como no muy relevantes, por decir, ¿no? En parte, Benjamín está con algunos temas de meditación. Está meditando, ¿no? En los grandes monasterios, antes de la modernidad, habían cierto tipo de reglas, ¿no? Para poder desarrollar el tipo de conocimiento que se promovía en los monasterios, ¿no? Y en general, estoy diciendo en general, o sea, en sentido lato, ¿no? Lo que siempre se hacía era enseñar la costumbre de que en el mundo de la vida cotidiana, hay cualquier cantidad de tentaciones, no solamente en sentido malo, sino también en sentido bueno, ¿no? De los cuales hay que alejarse para poder ascender en el conocimiento, ¿no? Entonces, porque son así grandes tentaciones, pues, o muy buenas tentaciones. Entonces, todo mundo, toda forma de vida, esto en general, no solamente todo sistema de dominio, tiene
objetivamente la producción sistemática de sus placeres, ¿no? Y normalmente esos placeres son, digamos, sensuales en el sentido de sensibles, ¿no? Y cuando uno cultiva los placeres sensuales o sensibles, desarrolla la sensibilidad corporal, que es enemiga de la sensibilidad espiritual, ¿no? O sea, cuanto más sensual es uno, es menos apto para la sensibilidad espiritual. Entonces, para quien quería desarrollar la sensibilidad espiritual o la perspectiva cognitiva espiritual, tenía que practicar cierto tipo de reglas, ¿no? O técnicas, algunas vinculadas a la meditación, ¿no? Aquí, en parte, lo que quiere sugerir Benjamin es que hay prácticas de concentración, por decir, para no distraerse. En general, la gente tiene una capacidad enorme de distracción, ¿no? Por lo cual está difícil que no solamente se puedan concentrar en algo, sino puedan desarrollar, producto de la concentración, un tipo de habilidad cognitiva. Y entonces, producto de ello, habían técnicas o reglas de meditación. La meditación no es lo mismo que la oración. Entonces, en el conocimiento o en la práctica mística, por decir, primero está la práctica de tal o cual tipo de rito. Por decir, hay que encender velas. Uno va y enciende velas. Y eso lo puede hacer cualquiera. Pero una cosa es encender una vela, ¿no? Digamos, por un ser querido, los muertos, un santo, etcétera. Y otra cosa es hacerlo, digamos, con lo que se llama kavaná o intención, ¿no? Y esto se lograba, digamos, con las oraciones. Entonces uno, digamos, no solamente encendía la vela, sino que hacía una oración con la cual acompañaba esto, para que el acto no sea un mero acto, sino un acto consciente, que era digamos, la acción con sentido, no un mero encender una vela, porque uno puede encender una vela hasta por motivos, no diré románticos, sino estéticos, ¿no? En este caso, digamos, por motivos mucho más elevados, por decir. Entonces, para eso acompañaba con una oración. Pero había un nivel mucho más elevado, ¿no? Que, digamos, está más allá de la oración, ¿no? O sea, que acompaña al acto, que está acompañado de una oración al cual le sigue una meditación, que es una forma más elevada de concentración, gracias a las cuales uno se podía prevenir o elevar por sobre los placeres del mundo y sus trajines, ¿no? Es un poco lo que en sentido lato y a veces como broma siempre digo a los alumnos, ¿no? No se dediquen mucho al revenge, ¿no? O sea, está bien platicar con los cuates, tomarse unas chelas aquí, allá, todo eso, pero bueno, está bien una vez al semestre, digamos una vez cada 3 meses, pero todos los fines de semana no se puede, digamos, elevarse por sobre el conocimiento habitual o normal cuando uno quiere realmente producir algo. En el caso nuestro, ¿no? En el mundo moderno o en la modernidad, hay también sus placeres y no todos son malos en el sentido de que, por decir, o sea, digamos, dedicarse a las bebidas, las mejores bebidas o las mujeres, no, o sea, no estoy hablando de eso, sino hay buenos placeres, digamos, elegantes, por decir, ¿no? Pero que inclusive ellos son la imitación, digamos, como para elevarse por sobre todo esto.
¿no? Y lo cual requiere habilidades mucho más complejas, pues, que tiene que ver con la meditación. Fíjense, elevarse por sobre el conocimiento de Hegel, Kant, Heidegger, Husserl, ¿no? O sea, obviamente ustedes, digamos, implica, vamos a suponer, el mejor de los casos, ¿no? Van a trabajar Kant, obra completa, van a trabajar Hegel, obra completa, van a trabajar Heidegger, obra completa, y así sucesivamente, ¿no? El problema no es tanto, digamos, sí, yo conozco Hegel, yo he leído toda su obra completa. O como muchos marxistas decían, no, yo he leído 3 tomos del Capital. Es más, he publicado artículos al respecto. He dado cursos, he dado clases. El problema no es ese, el problema es elevarse por encima de ellos, ¿no? Entonces ya no implica solamente una disciplina, ¿no? Aquí dice Benjamín, los temas de meditación, ya es algo más complejo. Sigo. La concatenación de ideas que aborda, multitud, estoy poniendo ahora sí. La concatenación de ideas que ahora seguimos surge de una determinación parecida. El problema es ahora cómo nos prevenimos contra el mundo, en este caso contra la modernidad y su trajín, ¿no? Entonces, ya no son meras ideas, son ideas que tienen la pretensión de la meditación. Y hay una concatenación, o sea, hay una disciplina. La concatenación de ideas que ahora seguimos surge de una determinación parecida. ¿Cómo nos prevenimos del mundo, en este caso de la modernidad y su trajín? En un momento en que los políticos, en los cuales los enemigos del fascismo habían puesto sus esperanzas, están hundidos y corroboran su derrota traicionando su propia causa. Dichas ideas pretenden liberar de las redes con que lo han embaucado al hijo político del mundo. Fíjense lo que voy a decir ahora. Ojo, estoy exagerando. Yo sé que estoy exagerando. Lo que está contenido acá se podría decir más o menos del siguiente modo. Quien no se ha liberado de los placeres de la modernidad, por más luchador que sea, al final va a recaer en lo de la modernidad, ¿no? Supongo lo que dice acá, ¿no? Puesto sus esperanzas están hundidos y corroboran su derrota traicionando su propia causa, ¿no? Esto es para trascender al mundo, para trascender a la modernidad, para trascender al capitalismo, ¿no? Hay que prevenirse de sus placeres y su trajín, de sus menesteres. Hay que ponerse más allá de eso. De lo contrario, vamos a recaer en lo mismo que eso. Podría poner muchos ejemplos, compañeros, así de mucha gente con las cuales, digamos, he crecido políticamente hablando y hasta intelectualmente hablando. ¿Cómo al final recaen, digamos, grandes críticos de la burguesía, no solamente boliviana, sino la latinoamericana, reconocidos internacionalmente hablando, que nunca han renunciado, por ejemplo, miren el ejemplo que voy a poner, al placer de comprar libritos. Para comprar libros hay que tener dinero, ¿no? Y no solamente voy y compro el libro,
al placer que acompaña a comprar el libro. No, decía, esto hay que celebrar con unos buenos vinos. Al placer que significa tomar buenos vinos. No estoy diciendo que no hay que tomar los buenos vinos, no estoy diciendo eso. Una cosa es saber degustar y otra cosa es, bueno, pues tener esa cultura. Tener esa cultura que decir, a eso, no renuncies. ¿No? No, podría poner más ejemplos, pero bueno, ya tendría que ir señalando prácticamente personas, ¿no? Lo cual no me agrada, ¿no? Porque toda forma o sistema de dominio produce su sistema de placeres ante los cuales normalmente hasta los grandes luchadores sucumben, ¿no? Un ejemplo de quienes han sido capaces de renunciar sistemáticamente, o sea, prevenirse de los placeres del mundo, es el Che Guevara, ¿no? Recuerdo una anécdota. Él era ministro, creo que de Economía, pero era ministro, no estoy seguro de qué era, pero creo que era de Economía. Entonces, tenía que ir a Europa para, ¿cómo se llama? Difundir en parte, digamos, la política económica cubana y, bueno, ver la posibilidad de conseguir colaboraciones, apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él, al igual que cualquier combatiente, cualquier ciudadano de la Revolución Cubana, tenía acceso a un par de calcetines, creo que era al año o cada semestre, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces, dio la casualidad de que cuando él tenía que ir, estaba yendo con su ropa y tenía calcetines agujeros. Y estaba yendo con lo que tenía, pues, ¿no? Y pues en ningún momento, ¿cómo se llama? Él se puso a reclamar, no, que necesito mejor ropa de buena marca porque soy dignatario, tengo que estar bien vestido. No. Estaba con sus calcetines agujeros. Y entonces, a última hora, hay una pequeña reunión para ver en qué medida se acepta o no la noción de que al compañero Che Guevara se le dé otro par de calcetines, ¿no? Porque está en representación diplomática, etcétera, etcétera. Ojo, él no lo pidió, sino que se dieron cuenta, etcétera, etcétera, y bueno, le dieron. O sea, a él no, era algo que no le, digamos, de vestirse bien, digamos, no diré con lujo, sino vestirse bien, pues, o sea, hay cierto tipo de placeres y placeres que son, digamos, de este mundo, en el sentido, digamos, de la modernidad. Qué sé yo, los fines de semana irse a comer unos buenos platos a estos buenos, elegantes restaurantes que hay, digamos, en México, en cualquier lugar, se implica no solamente un tipo de consumo, sino un tipo de cultura, o sea, cierto tipo de hábitos a los cuales uno no está dispuesto a renunciar. Y cuando son intrínsecamente de ese mundo o ese sistema de dominio o esa forma de vida que implica una forma de dominio, al final uno puede recaer en ello. En este sentido, digamos, la práctica del revolucionario implica una serie de denuncias conscientes, no implícitas. Una serie de denuncias explícitas, o sea, una forma de prevención contra el mundo y sus ajetreos o sus trajines o sus menesteres. No estoy diciendo, compañeros, si ustedes alguna vez tienen enfrente suyo una copa de vino francés de hace 50 años prohibido beber, no, eso es ridículo. Que no estoy diciendo eso, que no estoy diciendo que no hay que comer bien, que no hay que vestirse bien, no estoy diciendo eso. Una cosa es eso y otra cosa bien distinta es que sin eso no puedo vivir. Entonces, este tipo de disciplina o este tipo de trabajo implica
cierto tipo de reglas monásticas cuyo cultivo está más allá del mero hecho, por decir. Había en mis tiempitos mucha gente que eran hijos de la burguesía. No estoy diciendo pequeña burguesía, eran hijos de la burguesía que se vestían de obreros. Y hoy están del lado de la derecha, ¿no? Es como encender una vela. Dicen que hay que encender una vela. Ah, sí, van y encienden la vela, ¿no? Pero digamos, sin oración, por decir. Y peor, sin meditación, ¿no? Entonces, como en la modernidad pensamos que muchos actos son meros actos, al final terminamos recayendo en la habitualidad de esos actos, que al final se constituyen en un obstáculo existencial para seguir avanzando en esto. Continúo. Tal consideración parte de la testaruda fe de estos políticos en el progreso. ¿Ya? Tal consideración parte de la testaruda fe de estos políticos en el progreso. Una vez un cantante de la trova cubana aquí en Bolivia, el 82-83, estaba en una guitarreada, yo estaba ahí, siempre lo cuento. Es bien famoso, compañeros. Estoy seguro que todos ustedes lo conocen. Entonces decía, nosotros sabemos que la revolución va a llegar, el socialismo va a llegar. Mientras tanto, si podemos gozar de buenos whiskies y de buenas mujeres, ¿por qué no? La idea de progreso, no sabemos de que tarde o temprano va a llegar el socialismo, el progreso, la revolución, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la confianza que tienen en las masas de la base está en cursivas. Y finalmente su entrega servil a un aparato incontrolable son los tres lados de una misma cosa. Digamos, son los oportunistas incondicionales. Tal consideración parte de la testaruda fe de estos políticos en el progreso. Y se les dice, es que el pueblo todavía no tomó conciencia. No, ya después van a tomar conciencia. Mientras tanto, adelante, sigamos. Pero no es así. También, estoy continuando leyendo, también procura darnos una idea de lo cara que le saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los susodichos políticos siguen aferrándose. Tener otra concepción de la historia que evite esta complicidad tiene un costo existencial, pues. O sea, o sea, implica una serie de denuncias. Bueno, hay gente a la cual, digamos, va el sistema de dominio, nunca los tientan, por decir. Bueno, tranquilos continúan en la lucha o en lo que estaban o tenían, pero hay gente a la cual el sistema de dominio va y los tientan, pero de modo que al final, digamos, ¿no? Los mejores puestos, los mejores salarios, las mejores cenas, etcétera, etcétera, ¿no? Los mejores aviones, los mejores departamentos, ¿no? Y Sedens, me estaba enterando ahora de que con esto de este juicio que están haciendo a Lozoya, aparecieron datos de que el anterior gobierno para la privatización de Pemex, para hacer aprobar una ley, y no fue una vez, porque, bueno, están privatizando Pemex desde la década del 90. O sea, ¿cuántas leyes habrán hecho aprobar de este modo? Dice que habían hecho circular, creo que $2 millones.
Estaba viendo imágenes, ¿no? Y hay mucha gente que cae. Pues. Hay el modo como tienta el sistema de dominio del poder es impresionante. Y bueno, en general saben por dónde caerle a uno. Se lo conocen a uno, pues, ¿no? Y saben por dónde caerle a uno, ¿no? Y pues los que tienen presión, pues le llegan. También procura darnos una idea de lo cara que le saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los susodichos políticos siguen aferrándose. Nuestro pensamiento habitual tiene que abrirse a la posibilidad de entrar en crisis existencial, no solamente teórica. Y la única forma, compañeros, es poniendo la corporalidad en otro mundo de la vida en el cual está contenida esa otra idea o concepción de la historia. En parte es un proceso doloroso, ¿no? Implica muchas denuncias o muchas prevenciones contra el mundo y su trajín. Otra vez nos hemos pasado, compañeros. Lo pararíamos acá para continuar la siguiente con la tesis 11.